¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena. Bienvenidos a una edición más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión, como lo hemos hecho ya en 2 o 3 anteriores programas, lo vamos a dedicar al tema de la reforma al sistema de justicia penal, que es un tema muy amplio y, como lo hemos comentado, inició formalmente en términos de su análisis legislativo desde marzo del año pasado, que inicia con un proyecto que envía el presidente Calderón al Congreso, al Senado en particular, y ahí se suma una iniciativa de ley que promovió una organización de instituciones públicas, privadas, sociales, projuicios orales, que fue arropada por diputados del PRI, del PAN, del PRD, y así se inicia la discusión hasta finalmente tener un proyecto de propuesta que todo parece indicar que en los próximos días será aprobado por el Congreso de la Unión, haciendo suyas la Cámara de Diputados, seguramente las observaciones de la Cámara de Senadores. Y para hablar de este tema tenemos ahora en el estudio a 2 personas que sin lugar a dudas han sido actores fundamentales en este proceso. En primer término quiero presentar a Ana Laura Magaloni. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, y es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma en Madrid, España. En su paso por el sector público ha sido directora general de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ha tenido alguna intervención en el Juzgado Tercero en materia administrativa en el Distrito Federal, pero básicamente se ha desarrollado como investigadora y profesora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesora visitante internacional del Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley. También es investigadora visitante en el Estudio de Investigaciones Europeos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América. Es autora de numerosos artículos en publicaciones especializadas y actualmente es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Gracias, Ana Laura, por aceptar la invitación. También nos acompaña Germán del Castillo Banuet. Germán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro y doctor por esta misma casa de estudios. Tiene una amplia trayectoria en el sector público, donde se ha desarrollado en la Fiscalía de Delitos Electorales, ha sido director general de Normatividad Técnico-Penal en la Procuraduría General de la República, es autor de libros y artículos y destaca entre los libros el denominado Mitos y Realidades de la Autonomía del Ministerio Público. Y actualmente es director general de Estudios Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Bienvenido, Germán. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues para abrir tema, yo quisiera preguntarle a Ana Laura Magaloni, ¿qué implica esta reforma que nos dicen va a cambiar el sistema de justicia penal en nuestro país? Mire, yo creo que lo primero que hay que entender de la reforma es que viene a resolver unos problemas muy puntuales de nuestro sistema penal, ¿no? En primer término, uno de los grandes problemas y quizá el más importante de la justicia penal mexicana es la baja capacidad de investigación de la Procuraduría, ¿no? Tenemos muy poca probabilidad de que las procuradurías locales puedan llevar con éxito investigaciones que permitan dar con el paradero de algún presunto responsable, ¿no? Lo primero que trata de hacer la reforma es generar incentivos para que se profesionalice la investigación criminal, y lo hace de muchas maneras. En primer término, evidentemente, la parte la última parte de la forma en la que se tiene que exhibir la evidencia y la forma pública en donde el Ministerio Público tiene que defender un caso, genera incentivos a hacer muchísimo mejor su trabajo. Pero durante la fase de investigación lo que se ha pretendido hacer es, uno, desaparecer el papel, ¿no? Hoy en día, cuando no se construyen investigaciones, lo que se hace es construir un expediente desde el inicio, ¿no? Si tú ves a las procuradurías, se ordena que el policía vaya no sé dónde, al perito evaluador que paga no sé qué, pero entonces se van anexando todos estos oficios a una averiguación previa, pero no hay ninguna estrategia de investigación. Hoy, como no va a haber papel en la averiguación previa, o sea, no va a haber un expediente que tienes que ir llenando foja por foja, lo que tiene que llegar el Ministerio Público ante el juez es decirle: tengo un caso. Tengo un caso que va a estar respaldado con esta evidencia. Esa evidencia no tiene ningún valor probatorio
porque la haya recabado el Ministerio Público, son sus pautas de investigación y sus pautas de defensa en el juicio, y a la hora de presentarse al juicio nos tiene que convencer a todos oralmente de que la evidencia, que tiene una historia, ¿no? Que tiene una historia que haga sentido y que esta historia va a estar respaldada en la evidencia. O sea, lo que quiero decir con ello es que los nuevos incentivos están no en recabar papeles, no en llenar como una serie de constancias que tienen una averiguación previa, sino en armar una historia y convencer y persuadir al público, al juez, ¿no?, que tiene una historia que haga sentido y que ese es el probable responsable. El Ministerio Público no va a poder ganar, como hoy lo hace, con investigaciones que no tienen pies y cabeza, ¿no?, que tienen 2 o 3 testimonios medio contradictorios, unos periciales mal recabados, y con eso se están ganando juicios, ¿no? El Ministerio Público va a tener que cambiar sus estrategias, sin duda. La apuesta es la profesionalización y yo creo que es completamente posible en la reforma. Quiero decir que hay antecedentes exitosos en América Latina de que esto puede suceder. O sea, no nos estamos imaginando Disneylandia. Esto es un asunto, ¿no? El caso colombiano, por ejemplo, que se parece más a... Y que de hecho este año está entrando en la última fase de su implantación, ¿no? El sistema colombiano. Sí, ya llegó a Santiago, ¿no? Empezó por las provincias menos pobladas. Eso en Chile. ¿No? En Chile, ¿no? Los dos, tanto Chile como Colombia, llevan 15 años apostándole a una reforma en serio a sus policías, ministerios públicos y jueces, en donde el centro de la reforma, y eso es lo que me gustaría desdogmatizar, no ha sido este debate abstracto, teórico, procesal, ha sido cuáles son los problemas que queremos resolver y cuál es la mejor forma de resolverlos. Y dentro de los hallazgos más importantes es que si tú le sigues sumando cambios a tu propio sistema, es poco probable que las burocracias administrativas cambien sus rutinas de trabajo, que se adapten de nuevo al nuevo código. Esto lo que pretende dar es un nuevo rol a todos, de tal forma que tienes una mayor probabilidad de éxito, de que el juez aprenda a hacer otra cosa, que el Ministerio Público haga otra cosa, que el defensor público haga otra cosa, porque tienen un nuevo escenario y unas nuevas características que definen su rol y su papel. Si hubiéramos seguido con el sistema antiguo, con el sistema que tenemos, inquisitorio, mixto, como lo queremos llamar, lo más probable es que la reforma tuviera menos probabilidades de éxito, porque estos vicios, las burocracias se tienden a adaptar a los pequeños cambios. Claro, y hay resistencia al cambio, ¿no? Hay mucha más resistencia al cambio, nada más sumándole cambios al viejo sistema que tratar de generar uno nuevo de pies a cabeza. Y no es por un tema dogmático, es por un tema de cuál es la mayor probabilidad de resolver determinadas prácticas institucionales que a lo largo de nuestra historia han generado muchos vicios, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a que estas procuradurías no pueden hacer frente a lo que demandan los ciudadanos. Muy bien. Germán, tú que de muchas maneras has tenido que ver con este proyecto que ahora está estudiando el Congreso, ¿cuál crees que es a tu juicio la parte más relevante de la reforma? Digo la parte porque hemos comentado ya en otros programas aquí en Expediente INACIPE, pero incluso con ustedes antes de iniciar, que la reforma implica muchas pequeñas reformas, por así decirlo. ¿Cuál es a tu juicio lo más importante? Para ya después ir aterrizando un poco lo que decía Ana Laura, ¿cómo vamos a ver los mexicanos, los ciudadanos, ya en la realidad, este cambio del sistema de justicia penal?